Bueno. Parece que tenemos el primer ataque bajista de los especuladores contra el Bitcoin. Bueno, vamos a matizar. Directamente contra el Bitcoin no parece que esté tan claro, pero sí contra la mayor ballena del Bitcoin, es decir, uno de los mayores, probablemente el mayor tenedor de Bitcoin del mundo, que es la empresa MicroStrategy de Michael Saylor. Michael Saylor es un personaje muy especial, un empresario que tiene una empresa de software, que ha hecho muchas otras cosas, pero una empresa de software y se dio un día, un visionario que se dio cuenta un día del potencial de subida del Bitcoin hace ya muchos años. Entonces todo lo que ganaba lo dedicaba a comprar Bitcoin. Y llegó un momento que la empresa se ha dedicado solo a comprar Bitcoin. Y se ha convertido en lo que se llama un proxy del Bitcoin. Es decir, una empresa que define un poco, que permite invertir en Bitcoin a través de una empresa cotizada en bolsa, pero que además permite apalancarse. Es decir, apalancarse es endeudarse y de esta manera aumentar la inversión sin tener ese dinero. Es decir, Michael Saylor, de alguna manera lo que hace es, por ejemplo, si tiene 100 Bitcoin, pide crédito para comprar otros 300 como con ese colateral y también con el dinero de su empresa, pero básicamente con ese colateral. Entonces, Michael, si tú inviertes en MicroStrategy, estás invirtiendo en Bitcoin indirectamente y además triplicando tu exposición al Bitcoin o quintuplicando la operación que está haciendo. Y además él, que lo sabe, pues ha hecho toda una serie de ampliaciones de capital, etcétera, con lo cual todavía, digamos, crea una exposición mayor, por decirlo así. Y además le han seguido mucha gente. Y esto es importante. Estamos hablando, hice un vídeo en su día comentándolo, empresas, por ejemplo, yo que sé, de minería, empresas farmacéuticas, hasta una cadena de gimnasios estaba dedicando su tesorería a comprar Bitcoin. A mí no me parece nada malo que la gente diversifique parte de su tesorería en Bitcoin. No soy quien para jugar y no veo que sea un mayor problema. Siempre se haga con cierta moderación. Pero no, es toda la tesorería y muchas empresas que se dedican a otra cosa poco a poco se convierten en lo que se llaman Bitcoin Treasury Companies, que no sé cómo traducirlo. Sería como crear una hucha de Bitcoin. Se convierten en huchas del Bitcoin. Ya su actividad principal pasa en cierto modo a una posición secundaria y además se apalancan porque como tienen mucho cash flow, son empresas que generan dinero, tienen capacidad de pedir crédito. Bien, así que lo que está ocurriendo es que los especuladores están atacando, haciendo un ataque bajista a la empresa MicroStrategy. Y antes de que me digan que esto me lo he inventado o lo estoy imaginando y que tengo algo contra el Bitcoin, les diré, que no lo tengo, vaya por delante, les diré que esto lo ha dicho el propio Michael Saylor. Es decir, ha dicho en una entrevista que él ha detectado que hay operaciones bajistas contra el valor de su compañía y que además se quejaba de que esos bajistas son operadores, inversores o especuladores, tal vez sería más adecuado, pero que apuestan por la bajada de un valor o de un índice. Es decir, consideran que está muy alto y por métodos que son muy habituales, o sea que no tiene nada de raro, pasa en bonos, pasa en divisas, pasa en índices, pero por métodos que no voy a explicarles aquí porque nos desviaríamos, pero vamos, que es igual de fácil apostar contra un valor o un índice que a favor. Entonces, claro, están apostando contra el valor MicroStrategy, que es una forma indirecta, como lo era de comprar Bitcoin, de ir contra el Bitcoin. Y él se queja de que además estos bajistas utilizan las redes para, digamos, para su objetivo. Es decir, están llenando, en su opinión, en sus declaraciones, están llenando las redes de bots, que es como se llama esos usuarios falsos de las redes, para que hablen mal del Bitcoin. Porque claro, si hablas mal del Bitcoin y hablas dices que puede bajar, etcétera, pues lógicamente baja y baja mucho más como igual antes subía MicroStrategy. Y bueno, pues estos especuladores ganarían, si es que al final ocurre, bueno, ya lo están ganando, ganan mucho dinero cuando cae MicroStrategy, no cuando sube. Pero esto está afectando indirectamente al Bitcoin. Yo no puedo decir que sea causa-efecto, pero llama la atención
que ocurre algo que no ha ocurrido nunca, y es que suben el Nasdaq a máximos, tocan máximos el Nasdaq y el SP 500, y el Bitcoin, aunque tampoco es que haya perdido mucho desde máximos, pero no está en máximos, o sea, no se une a la fiesta. Y esto no ha pasado nunca, nunca desde que existe el Bitcoin. Siempre que bueno, desde que existe, digamos, desde que ya es un activo que se mueve y con miles de millones de volumen, siempre que ha subido el SP 500 y sobre todo siempre que ha subido el Nasdaq, el Bitcoin ha subido el doble o el triple. Era una forma de apalancarse en el Nasdaq, hasta ese punto habíamos llegado. Por lo tanto, es muy raro que esto ocurra, que en esa correlación, que es como se llama técnicamente, haya desaparecido. Y además, por primera vez en mucho tiempo, tenemos a Michael Saylor quejándose de esto. Y antes de eso, cuando grabé mi vídeo anterior sobre si había o no una burbuja en las criptomonedas, que les recomiendo obviamente, eh, una de las cosas que me llevaron a grabarlo era la insistencia en grandes tenedores de Bitcoin en salir a las redes, a los medios, a insistir en lo mucho que tenía que subir el Bitcoin, es decir, a apoyar el valor. Yo me planteaba, ¿cómo es posible que Cathie Wood, Michael Saylor, Tom Lee, toda esta gente salga casi de forma coordinada a apoyar algo que hasta ahora nunca ha necesitado de apoyo? El Bitcoin se calentaba solito. Cuando el mercado había apetito de riesgo, el Bitcoin subía solo, y ahora hay apetito de riesgo, insisto, estamos en máximos en el SP 500 o en el Nasdaq. Por lo tanto, hay apetito de riesgo, pero el Bitcoin no participa. No parece que no haya tanto apetito por el Bitcoin. O hay alguien que ha perdido el apetito. Y efectivamente, mis sospechas, mira que me criticaron por decirlo, pero mis sospechas se confirman por el propio Michael Saylor. Hay una pérdida de apetito, al menos por la gran ballena del Bitcoin. Bien, en estas circunstancias, ¿qué podemos esperar? Bueno, el melón es muy grande, porque qué duda cabe que muchos inversores que han invertido en Bitcoin son inversores muy de corto plazo, y hay muchos son gente que no ha invertido en la vida. Es un poco, reconozcámoslo, aunque yo no tengo nada, insisto, contra el Bitcoin, me parece una idea muy interesante, me parece que todo el tema blockchain es súper interesante, pero qué duda cabe que se ha utilizado mucho como ficha de casino por muchos inversores, no por Michael Saylor y otros, pero claro, esos inversores, ¿cuánto aguantarán que no suba el Bitcoin o que caiga mientras suben otros índices en los que se puede especular? Otras que no dejan de ser a su manera también fichas de casino. Yo no digo que el Nasdaq o el SP a veces lo son, para mucha gente lo son también otras cosas, son para inversores, pero también se utilizan para especular de corto plazo, e invierte también gente en que no lo ha hecho en su vida. Es decir, que cuánto pasará hasta que, no sé cómo llamarlo, esos inversores, pero no muy inversores, se den cuenta de que ganan mucho más en el Nasdaq o en el SP que en el Bitcoin. ¿Cuánto pasará, o dicho de otra manera, hasta qué punto pueden tener éxito los bajistas que están intentando, bueno, que han conseguido hasta ahora que baje considerablemente MicroStrategy y que siga bajando? Pero claro, aquí hay una cuestión muy importante. Cuando baja el valor, es un poco difícil de explicar, pero si MicroStrategy ha pedido muchos créditos a los bancos para poder comprar Bitcoin y baja Bitcoin, que es el subyacente, como si usted compra ¿qué diría yo?, acciones a crédito y baja el valor. El banco le pide que vaya actuando, es decir, le exige que usted venda para cubrir el riesgo del banco. Y esto pasa, es así. Claro, Michael Saylor lógicamente está preocupado, porque si él solo dependiera de que tiene unos Bitcoin que baja, probablemente le diera igual, porque él cree en el Bitcoin, en que su valor es mucho mayor. Yo estoy convencido de que es así, aunque eso no significa que nunca vaya a vender, cuidado, porque puede decir pasarse a otra cosa con las plusvalías, pero que a día de hoy sigue siendo así. Pero es cierto que le tienen que estar apretando la situación. Ahí el zapato le tiene que estar doliendo, porque tiene créditos y el subyacente, en muchos casos, no todos sus créditos, pero en muchos casos sus subyacentes sí son esos Bitcoin, por no hablar de los créditos participativos, etcétera. Todo eso afecta. Y claro, puede obligarle a vender. Claro, y él no es el único. Es decir, que puede haber otras empresas que se estén viendo penalizadas por ser huchas de Bitcoin.
Claro, no sabemos si esto va a funcionar. Es decir, esto es un combate en el que no sabemos quién va a ganar. En la crisis del euro ganaron los especuladores. Llegó un momento que la prima de riesgo española era como del 500%. Pues imagínense lo que ganaron apostando, ahora es de menos de 100, para que se hagan una idea, lo que ganaron apostando contra el bono español. Y bueno, no hay que decir el griego, etcétera. Entonces, bueno, y de ahí en adelante ha pasado mucho con todo tipo de, como digo, de activos. ¿Van a tener éxito? Pues no lo sabemos. Sería totalmente, digamos, aventurado por mi parte decir que lo van a tener, pero que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Puede ocurrir que aunque no tengan éxito, haya una presión bajista sobre el Bitcoin durante un tiempo. Esto se puede utilizar para comprar también, ¿eh? No lo digo como algo necesariamente negativo. Simplemente tratamos de establecer cómo le puede afectar el primer ataque bajista a la gran ballena del Bitcoin al Bitcoin. Y me parece que es legítimo y que ustedes como inversores tienen que tenerlo en cuenta. ¿Cómo veremos cómo evoluciona? Bueno, pues seguiremos viendo las señales, ¿eh? Porque esto al final el mercado nos lo... Lo bueno del Bitcoin es que se basa mucho en el análisis técnico. Entonces, digan lo que digan los bots de un lado y de otro, si la tendencia es bajista, pues habrá que ver cómo es de bajista y hasta dónde puede llegar y actuar en consecuencia. Es decir, que es una ventaja y un inconveniente que el Bitcoin per se no es una actividad económica. Es como diríamos más comparable, es una divisa, una moneda. Entonces, o como puede ser el oro, que tampoco el oro produce nada. Entonces, bueno, pues se mide mucho. Hombre, el oro también pues sí depende mucho de la producción, mientras que el Bitcoin hay los que hay. Pero eso lo hace más fácil, porque básicamente Bitcoin es análisis técnico. Por lo tanto, mi consejo es que vigilemos, primero, que vigilen. ¿Qué dice Michael Saylor y todos los grandes tenedores? A más nerviosos estén, a más traten de apoyar el valor, peor, porque es que están más preocupados. Tenemos que ver también la cotización, importantísimo, de MicroStrategy, porque ese es Los especuladores es como, ya le digo, es como un tema militar. Entonces buscan el punto débil. Ir contra el Bitcoin, primero no es tan fácil, digamos, no es un activo en el que haya el nivel, yo creo, de sofisticación a nivel de ponerse contrario y todo eso, sí se puede, pero es bastante, si lo están haciendo a través de un valor es porque es más fácil. Esto nos da una idea del éxito o fracaso de la estrategia. Entonces, si MicroStrategy sigue sufriendo y sigue cayendo, a más caiga, más daño puede hacer a la cotización del Bitcoin, porque como le digo, ellos y otros en situaciones parecidas, porque claro, si cae a quien ha pedido crédito, otras compañías desconocidas, pero que tienen grandes cantidades de Bitcoin y han pedido créditos, también les estarán apretando los bancos por el tema del margen. Por lo tanto, en la medida en que veamos sufrir a MicroStrategy, también sabemos cómo está de duro el banco con respecto a las operaciones sobre cripto que hacen MicroStrategy y muchos otros. Por lo tanto, el otro indicador, aparte del análisis técnico en general del propio Bitcoin y sobre todo de MicroStrategy, es en qué medida esté nervioso el señor Michael Saylor. Bien, también hay que ver cuál es un poco el relato en las redes, porque Bitcoin también se ha movido mucho por el relato. Vamos a ver qué son, quiénes y por qué hablan sobre esta cuestión. Van a salir más... a más notemos nerviosismo entre los partidarios, peor, porque significa, insisto, que ya no confían en el propio Bitcoin, en su propia fortaleza para mantenerse aquí, que insisto, no significa que se tenga por qué derrumbar. Simplemente estamos viendo si va a subir, va a bajar o se va a quedar en una línea en un canal de evolución más o menos plano, arriba y abajo, ¿no? Los valores suben, bajan o hacen líneas se mueven en un canal lateral. Bueno, pues eso es lo que queremos ver aquí. No queremos meternos con el Bitcoin, Dios nos libre, ni con ninguna cripto. Queremos ver si va a subir, si va a bajar o si se va a mover en lateral. Y la forma de verlo es esta que he comentado, pero teniendo muy en cuenta que algo ha cambiado. Y es que por primera vez el Bitcoin, o indirectamente a través de MicroStrategy, es objeto de un ataque bajista. La verdad es que es un momento muy interesante para vivirlo porque es la primera vez un activo nuevo sufre este tipo
de ataque y nos va a dar mucha información sobre su capacidad de resistencia ante ataques especulativos y, muy importante, la fidelidad de sus inversores, de los tenedores del activo. Seguiremos informando. Es más, si se suscriben al vídeo, será más fácil que conozcan esta información porque seguiremos hablando de esto. Es, como digo, muy interesante. Suscríbanse porque así les avisaremos de los nuevos vídeos, que no son solo de este tema, todo lo que vayamos sacando en este canal de YouTube. Y si les ha gustado, pongan like porque nos ayuda y así podremos hacer muchos más que yo creo pueden ser muy útiles. Insisto, aquí hablamos desde temas de puro ahorro, como verán si van al canal, hasta temas ya mucho más para inversores más sofisticados, como puede ser el vídeo de hoy. En fin, le deseamos mucha suerte a Michael Saylor, porque no tenemos nada, insisto, contra el Bitcoin. Y lo único que queremos es darles a ustedes, digamos, elementos informativos suficientes para saber si el valor va a subir, bajar o mantenerse estable, que esto no es una cuestión personal como se la toma mucha gente con respecto a este activo, divisa o como le quieran llamar, que yo acepto cualquier denominación que tengan ustedes. Para mí es algo más con lo que nuestros clientes pueden ganar dinero y sobre todo algo más a lo que hay que vigilar para no perder.